vamos a buscar en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Del 14 vamos a leer algunos fragmentos y vamos a contar esta historia que tenemos para hoy día. ¿Ya? Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corrió a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué les pasó? No pudieron. Y respondiendo él, le dijo: oh generación incrédula. No se siente usted aludido por esto. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Avanza un poquito. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Palabra del Señor para nosotros en este día. Leyendo la palabra del Señor, me encontré con este pasaje y en realidad hay algunas cosas que me llamaron la atención y de esas cosas quiero compartir con usted en este día. ¿Ya? Es interesante que este pasaje está en un contexto anteriormente a este pasaje, que es el encuentro de Jesús con el endemoniado. Este pasaje se encuentra en 3 de los evangelios. Se encuentra en Lucas, se encuentra en Mateo y se encuentra en Marcos. Lucas, el médico, y Mateo relatan casi la misma historia, acortando los hechos, pero Marcos es el que relata más claramente lo que está ocurriendo. Cada vez que uno va a estudiar algún pasaje de la Escritura, ya sea de los evangelios, es bueno compararlo en los 4 evangelios, siendo que cada evangelista da una perspectiva del hecho en cuestión. Entonces, en este caso, encontramos a un muchacho que está endemoniado, ¿ya? Pero antes de este pasaje, si usted se da cuenta en su escritura, en la palabra que usted tiene, ¿qué está ocurriendo antes? ¿De dónde viene el Señor?
de la transfiguración. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Cuando el Señor sube al monte y va ¿con quién? ¿Con quién va? Va con tres. ¿Ah? Pedro, Jacob, Juan. Pedro, Juan y Jacob. Solo siempre el trío dinámico que tiene el Señor. Entonces va con ellos y se aparta el Señor como un tiro de piedra de ellos y comienza a transfigurarse, comienza a transformarse el Señor. Una gran luz lo rodea y aparecen a su lado Elías y Moisés. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces los discípulos dijeron: Señor, está tan buena la fiesta en este lugar, está tan impresionante lo que hemos visto, que hagamos 3 enramadas. Las enramadas eran puestos, eran como casitas. Eran 3 casitas, primero para ti y una para Elías y una para Moisés. Y desde el cielo se oyó una voz que cubrió con una nube diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor está diciendo que solamente al Señor Jesucristo hay que oír. Amén. Entonces, de ahí viene el Señor con esta gloria, con esta majestad, con esta transfiguración que tiene el Señor, esta gloria que le rodea al Señor. Bajan del monte, los discípulos vienen asombrados, vienen extasiados, vienen sorprendidos de esta gran imagen. Bajan del monte y se encuentran al resto de los discípulos. Y están discutiendo con la gente. Una gran multitud comienza a discutir. Abajo en la planicie o en el valle están los discípulos, el resto de discípulos del Señor. El Señor viene con los 3 más cercanos y abajo están los discípulos discutiendo con la multitud. Y dice la Escritura que hay algunos fariseos. Cuando estaban los fariseos también estaban los escribas. Y quizás algún doctor de la ley por ahí. Estaban discutiendo. ¿Cuál era el tema de la discusión? ¿Por qué discutían? Es más, el Señor se acerca a ellos y cuando aparece el Señor dice que la multitud deja de discutir. Y la multitud corre a los pies del Señor y corre porque en Él encuentran una veracidad. La pregunta del Señor es la siguiente: ¿por qué discuten? ¿Por qué están discutiendo? El tema es que no habían podido los discípulos del Señor echar fuera un demonio. Ahora, Marcos señala que estaba enfermo. Ahora, Mateos declara que era un lunático. Yo me acordé de algo, pero un lunático. Un lunático. En el Antiguo Testamento los lunáticos eran también eran como los epilépticos. Tenían ese juego, ¿ya? Eran llamados lunáticos, eran llamados también de esa enfermedad de epilepsia. Es más, las características de la enfermedad que tiene este muchacho, al parecer una enfermedad, era que el demonio lo atacaba y lo dejaba tieso y comenzaba a echar espumarajos por la boca. ¿Cuántos han conocido a gente con esa enfermedad? Y donde lo pillara, ya sea en el agua, ya sea en el fuego, caían y eran golpeados o eran quemados o recibían algún daño físico. Recuerdo que en el sur de Chile nosotros teníamos a un hermano que sufría de este estado de epilepsia. Y muchas veces en las cocinas de leña se caía y tenía su rostro quemado porque le venía ese ataque tan fuerte. Pero al parecer también Mateos y también Marcos señalan que esto era producto de un demonio que atacaba a este muchacho, que lo atacaba. Y la Escritura dice que desde niño este muchacho tenía esta enfermedad. Este era el asunto de la discusión entre ellos, que los discípulos no habían podido echar fuera este demonio.
sabían cuál era el discurso en ese momento. Cuando la multitud comienza a discutir entre ellos, discutían. ¿Qué discutían? ¿Por qué no salió el demonio? Y yo me quiero imaginar en este asunto a todos los escribas diciendo, no, acá faltó la fe, o acá faltó ayuno, o acá faltó oración, o acá faltó alguno de los ingredientes. Es más, hubo una discusión. Cuando algo no se hace, cuando algo no se logra alcanzar, siempre hay gente que va a discutir el tema. No sé si usted ha conocido gente que es buena para discutir. No discutir de alegar algo, sino que discutir en el tema de tratar de encontrar alguna respuesta. Yo me acuerdo cuando yo estudié teología, en aquellos años, no hace mucho, pero aquellos años, había una comunidad, la comunidad teológica. Y que yo venía de una iglesia de cepa y hecha de madera de acacia chilena, una iglesia pentecostal, en donde me criaron predicando en las calles. Lo único que yo aprendí cuando era pequeño, cuando era de edad pequeña, ustedes son muy rápidos, tengo que ir más adelante que ustedes. Entonces, lo único que yo aprendí fue los textos en la calle, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabía decir, pero no sabía el contexto de la Escritura. Pero eso es otro cuento para otro día. Entonces había una comunidad teológica. Y una vez alguien me dijo, José, te invitamos a discutir temas teológicos. Y se juntaban en una sala y ponían un tema en discusión. La salvación, ¿se pierde o no se pierde? Este o lo otro. Y discutían, otros de Armenio, otros más calvinistas. Y comenzaban a hacer disputa de algo tan simple que la Escritura señala. Hay gente que le gusta buscar la quinta pata de la gallina, no sé, algo así. El dicho otro, pero quiero decirlo de esa manera. La gente estaba discutiendo. ¿Qué pasó aquí? No. Acá faltó la imposición de la mano. No, acá faltó el charchazo santo. Porque algunos echan demonio con un charchazo santo en estos últimos tiempos. Pero la multitud estaba discutiendo. Es interesante, me llama la atención cuando Jesús aparece. Jesús aparece en la escena y dice la Escritura que toda la multitud, viendo a Jesús, corrió donde estaba Jesús. ¡Wow, señores! La gente sabe que cuando se discute algo son puras palabras. Pero cuando aparece el Señor, la gente sabe, no, Señor, acá se acabó la discusión, acá viene el Señor que tiene respuestas para nosotros. El Señor no va a discutir temas, el Señor trae respuestas claras a nuestras preguntas más profundas de nuestra vida. La gente corre donde está el Señor y le saludan. Y el Señor pregunta entonces, ¿por qué discuten? Mira la pregunta del Señor. ¿Por qué están discutiendo? De pronto la Escritura dice que desde la multitud sale un hombre y le dice, Señor, es que traje a mi hijo que está enfermo. Es golpeado por un demonio, es sometido por un demonio, y le empieza a contar la historia. Solo en Jesús la gente puede encontrar seguridad. Seguridad. Nada se compara al poder de Dios, a la simpleza de su evangelio. Hablando del tema de la discusión. Hay gente que discute todo, pero no es capaz de entender la simpleza
y la eficacia del mensaje del Señor Jesucristo en los evangelios. Al llegar Jesús, la multitud es reenfocada en el Señor. La gente corrió donde estaba el Señor. Ellas no quieren más discutir. Ellas quieren solución para sus problemas. Jesús es capaz de hacerlo. Él es atrayente. Jesús es atrayente. La multitud, la gente seguía al Señor. Cuando aparecía el Señor era un foco de atracción. Pregunto, ¿por qué? ¿Se acuerdan lo que dice la gente? Este no es como los fariseos. Sus palabras son de poder y de vida. Esas son las palabras de la gente con respecto al Señor. Él es atrayente. ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios es un Dios magnífico. Solo Jesús provoca tanta admiración en medio de una discusión como esta. La gente se pregunta y discute temas. Hay movimientos que todo lo discuten. Se juntan a puro discutir. Una mesa de reunión. La comunidad del Señor tiene que entender que solo en el Señor hay respuestas. El Señor le dirá a este padre, ¿qué discute? Señor, hemos traído a alguien enfermo y tus discípulos no han podido sanarle. Ahora, el Señor le reprende a los discípulos y les dice, ¿qué les dice? Generación, ¿a quién les dice? Yo creo que le dice a los discípulos. Porque el Señor hacía cosas para enseñar a sus discípulos. Es más, al final del pasaje lo toman aparte y le dicen, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no echamos fuera este demonio? El Señor le reclama la fe. Generación perversa, le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo no entienden? ¿Hasta cuándo no ven? ¿Hasta cuándo no observan el poder del Evangelio? El Señor está preguntando, ¿por qué discuten? ¿Por qué alegan? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué se atrofian? ¿Por qué ocupan sus mentes en cuestiones que no tienen importancia? La respuesta está en el Señor. Están en Él. Hoy día sé que voy a predicar cortito. Número 2. El todo lo puede. El todo lo puede. El Señor escucha a este padre y le dice, el padre le cuenta la situación de su hijo. Tengo un hijo que es atormentado. Oiga, este padre había hecho todo lo que era posible. ¿Cuántos somos padres? Debiéramos de hacer todo lo que es posible para sanar a nuestros hijos, para curar a nuestros hijos. Es más, la Escritura dice que era, uno de los evangelios dice que era su único hijo. Su único hijo. Entonces, quiero buscar el pasaje. El Señor le pregunta al padre, ¿por qué discuten? Y el padre le responde, ¿cierto? Le responde. Y trajimos a mi hijo, pero tus discípulos no han podido sanarle. Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Qué quiere Satanás? Matarle. ¿Qué quiere Satanás? Matarle. Ahora,
Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, el Padre le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia. Te pido que tengas compasión y ayúdanos. Si puedes hacer algo. La respuesta del Señor sería, ¿cómo que si puedo hacer algo? Perdón, ¿usted está hablando con el Señor? ¿Cómo que si puedo hacer algo? Claro que lo voy a hacer. Si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. Perdón, ¿me estás pidiendo que tenga compasión? Estás hablando con el Señor de la compasión. Mira nuestra miseria. Compasión es mirar la miseria, mirar desde el corazón, con compasión, desde el corazón hacia la miseria de alguien. Mira desde donde estoy, desde el Seol clamo a ti, dice David. Ten misericordia, como una mujer en el norte de Chile, en este casi tsunami desde la cordillera hacia abajo, el alud, ¿no? No sé si usted dio las noticias, pero mostraban cómo las aguas del norte desde la cordillera bajaban hacia los pueblos. Y una mujer, me llamó la atención, una mujer que parece que tuviese algún conocimiento cristiano, al ver cómo llevaba las casas, cómo llevaba todo, ella clama y dice, Señor, ten misericordia, grita. Claro que el Señor tiene misericordia. Claro que el Señor tiene compasión de nosotros. Claro que sí. Estamos hablando del Señor de la misericordia. Estamos hablando del Señor de la compasión. Si Él tuvo misericordia con nosotros, Él sí tuvo compasión de nosotros al entregar a su propio Hijo por amor a nosotros. Él es misericordioso. Nuestro Dios es compasivo. Yo bendigo el amor compasivo de Dios. ¿Cuántos bendicen el amor compasivo de Dios? Este padre había hecho todo lo que él estaba a su alcance. Es más, lo trajo a los discípulos. Es un padre que haría todo por su propio hijo, su único hijo. Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. Está hablando con el Señor. Cuando uno habla con el Señor, nunca debe decirle si puedes hacer algo. Claro que Él puede hacer algo. Él todo lo puede hacer. Todo es posible para Él. Él puede hacer un milagro sobre nosotros. El creer lleva a la acción. Quiero que me acompañen al versículo que quizás sea la clave del mensaje de hoy. Marcos capítulo 9, versículo 23, dice así. Quiero leer desde el 22 para que se entienda. Y muchas veces, hablando el padre de familia, dice, muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, si puedes creer, si solo puedes creer, si solo puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Es cuestión de fe o es cuestión de creer? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el creer?
Usted tiene fe, pero usted no cree. La fe tiene que ver con las promesas de Dios. Yo tengo fe. Mira, el título general es la fe. La definición de la fe dice que la fe es la certeza de la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, la fe tiene que ver con el creer. Usted puede tener fe. Y la fe tiene que ver con las promesas de Dios. Claro, yo tengo fe en Dios, que sus promesas van a ser cumplidas. ¿Me entiende? Yo tengo fe en Dios porque quien dijo esa promesa es Dios y Él no puede fallar. Por eso tengo fe en Él. Ahora, la fe me conlleva a creer. El creer significa que esa fe se plasma en mi corazón y yo puedo dar pasos de fe. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo tengo fe. Hay gente que tiene fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Usted tiene fe porque ha escuchado las promesas de Dios. El tema es que no echa a andar esas promesas de Dios en su vida. Creer es decir, me acordé del ejemplo de pacto de paz, ¿no? Se dice que un gran equilibrista está en una cuerda floja, a una altura tremenda, y está pasando con una carretilla. Toda una semana estuvo pasando con la carretilla por esa cuerda floja. Quiero hacerlo así. Entonces pasaba con la cuerda floja toda una semana. La gente lo aplaudía. ¡Wow! Es impresionante este hombre lo que hace. Al término de la semana, él preguntó a la gente: ¿cuántos creen que yo puedo hacerlo con los ojos vendados? Y no hubo ninguna persona que dudara de eso. Todos dijeron: sí, tú lo puedes hacer. Ok, y entonces toma la carretilla y dice: ¿quién va a ser el primero en subirse a la carretilla? No, ese es otro cuento. Es que a veces uno tiene fe, pero no es capaz de meterse en el cuento a creer. Creer es echar los pies al agua. Creer es saber que las cosas son detonadas por la fe, pero la acción misma de la fe es el creer. Si puedes creer, si solamente puedes creer. Este hombre tenía fe en el Señor, por eso que lo trajo a los discípulos. Por eso que los trajo espérense, este hombre lo trajo al Señor. El Señor no estaba ahí, el Señor estaba en el monte de la transfiguración. Pero al no estar el Señor dijo: bueno, por último están los discípulos, están los líderes de la iglesia. El tema es que los líderes de la iglesia tienen fe, pero no creen. No creen que es posible hacerlo en este tiempo y levantar un altar para el Señor. Usted tiene fe, pero no cree. Porque creer significa cortar y comenzar de nuevo. Creer significa simplemente creer, quemar el yugo y matar a los bueyes y saber que el Señor en esta próxima etapa, el Señor estará conmigo. Creer. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham tenía fe en Dios. Claro, el Dios Todopoderoso, claro que se le tiene fe a Dios. Y dice la Escritura: y Abraham creyó. Es interesante lo que dice. ¿Por qué la Escritura dice que Abraham tuvo fe? Y anduvo como errante y como extranjero en la tierra de Dios. Dice la Escritura que Abraham creyó
Y esta fe de creer le sirvió como justicia. Alcanzó la justicia de Dios. Porque el creer hace que aquellas cosas que están allí puedan venir acá y asumirlas en el tiempo presente. Creo. Y el Señor le dice, si puedes creer a este hombre, si solamente puedes creer, para que el que cree, todo le es posible. Hermanos, el Señor te está diciendo en esta mañana, si solamente puedes creer, si solamente puedes creer, si solamente puedes poner los pies a andar, entonces las cosas se comenzarán a dar. Porque para que el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen en esa promesa? Entonces tiene que creer. No, pastor, yo tengo fe. Bueno, lánzate. No, si tengo fe. Lánzate. No, si tengo fe. No, usted no cree. Definitivamente usted no cree. Porque creer es depositarse plenamente en el Señor, sabiendo que no importa lo que venga, no importa lo que se desate en el futuro, el Señor estará con nosotros siempre. Si puedes creer, entonces para el que cree, todo le es posible. Y subraye en su Biblia ese fragmento que dice, todo le es posible. Todo le es posible. El Señor dijo, si tuvieres fe, me acordé de la canción, si tuvieres fe como un grano, eso es para otro día. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, en aquel tiempo la semilla de mostaza era la semilla más pequeña en aquel tiempo. Hoy hemos descubierto otras semillas más pequeñas, pero la semilla de mostaza era la más pequeña en aquel tiempo. El Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, trasládate. ¿Dónde se traslada? ¿Al mar? ¿Dice así el texto? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, trasládate. Diga conmigo, para desarrollar la fe, algunos no lo vi, diga conmigo, para desarrollar mi fe, debo permitir que la montaña se ponga frente a mí. No puede haber fe sin montaña, porque la función de la fe es mover la montaña. ¿Aló? Usted dice, Señor, ¿por qué si yo tengo fe? Yo creo en ti. ¿Por qué se me viene esto? ¿Por qué no encuentro trabajo? Señor, yo creo en ti. ¿Por qué me viene esto? Y una ola y otra ola. Y parece que las cosas no va a ser un buen año. Los pronósticos dicen que no es un buen año económico. No es un buen año familiar. Algo está ocurriendo en el norte. En el norte está lloviendo, en el sur de Chile está haciendo calor, altas temperaturas están acabando nuestros bosques nativos. El mundo, señores, está al revés. Es un año complicado, es un año en que la fe va a menguar en muchos de ustedes. Pero solamente la fe es capaz de provocar que los montes puedan moverse de un lugar a otro. Así que si usted pide fe, llévese el paquete completo, que le van a venir montañas. Y cuando aparezcan las montañas, entonces su fe va a crecer. La fe es para alcanzar las promesas de Dios. El creer es para recibir las bendiciones de Dios. Hello. La fe es para alcanzar las promesas. Pero para tomar el pan que está en la mesa, yo tengo que creer. Si tuvieres solamente
pudieres creer. Para el que cree, todo le es posible. Entonces, la cuestión es que no creemos. La cuestión es que no creemos en el Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no le debe nada a nadie? Una vez yo estaba en la iglesia cuando estaba de misionero. Y estaba en un culto grande con 1000 y tantas personas. Y yo venía de la cordillera a predicar. Y en ese culto, el pastor habló de un gran desafío económico para la iglesia. Y yo tenía los recursos para volver a la cordillera, estaba soltero. Volver a la cordillera, comer durante un mes. Pagar mi pieza, porque pagaba una piecita chiquitita así, ahí donde tenía mis cosas, mis libros para estudiar, un paquete de velas para leer la escritura en la noche. Y de pronto, yo tengo fe en Dios, fe en Dios. Y de pronto, cuando el pastor dice, vamos a ofrendar, y dice, que el Señor ponga en tu corazón el dar abundantemente. Y yo saco mi billetera, como siempre lo hago, y saco... No, perdón. Tenía mi billetera, ahí está, tenía mi billetera. Cuando el pastor dice saquen, entonces yo echo la mano, tengo unos billetes acá, traigo para ofrenda, entonces... Uno lo empieza a tocar así. Esta es Graviela, este es de los azules, no, este es para acá. Entonces, porque uno comienza así, mientras oramos nosotros comenzamos a dar cuenta y de pronto tomo una buena ofrenda. Porque aprendí a dar buena ofrenda. Entonces, estaba así y siento a Dios hablándome en mi corazón y me dijo, esta vez vas a creer. Toma todo lo que tienes y dámelo. ¿Qué? Señor, tengo que comprar mi pasaje. Toma todo lo que tienes y dámelo. Señor, yo tengo fe. No estamos hablando de fe. Estamos hablando de creer. Creer que esa promesa que está vista por la fe pueda tener un desarrollo ahora con mi vida. Entonces, luché durante toda la oración, parece que esa oración fue eterna. Entonces le decía, Señor, pero la mitad. Toma todo lo que tienes. Es más, uno es porfiado. ¿Cuántos somos porfiados? Y yo haciéndole, no te escucho. Entonces tomé lo que tenía y comencé a avanzar. Entonces comencé a ir a ofrendar. Y parece que los pies se me pusieron de yeso. ¿Cuándo han sentido eso? Que uno va a hacer lo que quiere, pero uno sabe que no está correcto lo que uno va a hacer. Y parece que los pies te pesan. Y uno decía, no puedo, Señor, no puedo. Ya te hablé. Toma todo lo que posees y dámelo hoy. Iba para allá y de pronto estaba por llegar, había una gran fila porque las columnas eran grandes, entonces esta columna y después pasó la otra y yo estaba en la otra, pasamos y yo pasé con mi ofrenda aquí. Yo decía, Señor, es una linda ofrenda. ¿Quién ofrenda 5 lucas? Nadie, Señor. Yo ofrendo 5 lucas. Y el Señor dijo, no se trata de dinero, se trata de si puedes creer o no. Entonces, antes de llegar, cuando faltaban pocas personas, yo digo, Señor, pero ¿de dónde? ¿Quién me va a dar? Entonces, tomé la billetera y le dije, Señor, si me falta es culpa tuya. Señor, y tomé todo lo que pasé, un turro de billetes porque me habían pagado, me habían dado la plata.
del campo misionero. Hoy es terrible esta cuestión, hoy terrible. Y el Señor me dice, toma todo lo que posees y dámelo. ¿Crees que yo soy el Dios que puede proveerte? Ay, Señor, yo tengo fe, pero otra cosa es con guitarra. Otra cosa. Y tomé enseguida todo lo que tenía y lo entregué. Y cuando lo entregué sentí que algo salió de mí. Sí, todo lo que tenía salió de mí. Todo el resto del culto fue, no sé si estaba en blanco. Me quedé en blanco. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Terminó el culto. Yo no sabe cómo es esta cuestión. Yo soy misionero. Los hermanos siempre hacían esto, que se ha perdido. Se despedían de mí y ponían una bendición, un billetito ahí. Me decían, pastor, que Dios te bendiga. Y yo sentía, 10 luquitas hoy. Ay, para comer, para hacer eso. Y yo me gané en la fila ahí de los pastores. Y puse una cara así de santo. Puse una cara así y yo decía, Señor, ya di todo, te creí, ya me solté, te creí, pero ahora quiero creer que tú me vas a bendecir. Y me gané ahí, que la gente me diera algo. Pasó uno y otro y nada. Es más, un hermano viene y me dice, pastor, he recibido de parte del Señor darte algo. Y yo dije, aquí viene mi bendición. Aquí viene para estar en la cordillera, para irme, comprar mi pasaje, todo eso. Y yo estaba ahí esperando y el hermano me dice, tengo algo para usted, tengo una palabra del Señor, que Dios te bendiga y que Dios te prospere. No, yo no necesito que oraran, necesita Lucas. Y yo, sí, amén. Y decía, ya, córtala, pasa. Yo necesito plata. Fue el sufrimiento. Es más, había dado todo y no tenía para irme a la casa, el micro. Y dije, ¿a quién le consigo? A los pastores, ¿a qué invento? Ay, se me perdió la plata. No sé. O préstame Lucas para irme. Pero el orgullo del Peñi no lo dejaba hacer eso. Me muero. Ay, si tengo que irme a pie me voy a ir. Yo era fuerte, ahora estoy más suave. Mi esposa me dice, sí. Y uno y otro. Y la iglesia se empezó a despoblar. Se fueron. Y yo ahí, con la mejor cara. Porque yo aprendí que cuando uno hace ayuno, no tiene que andar con la cara así. No, con la cara bien fresquita. No tengo ni uno, pero tengo una cara que tengo todo. Buenas noches. Pastor, nos vemos. Buenas noches. Y yo decía, háblales, Padre, háblales, Espíritu Santo, háblales, que no tengo nada. Ni para la micro para volver a la casa. De pronto, estaba ahí. Yo dije, por último, el portero de la iglesia, Señor, háblale. Algún amigo, un pastor. Y los pastores todos tomaban sus autos y se iban. Yo decía, por último, que me vayan a dejar a la casa. Terminó el culto, cerraron las puertas. Yo tomé mi Biblia, me fui para Alameda, caminando. Habrán unas 4 cuadras de la iglesia. 4 cuadras fueron las cuadras más largas que he caminado. ¿Qué voy a hacer? Y oscuro, porque el culto salía tarde. Teníamos 4 cultos. Oiga, una iglesia que cada culto entraban 1,200 personas. Yo decía, por último, alguien que me dé algo. Fue en el último culto que me pasó esto. Dame todo lo que posees. Y yo me fui
y siento detrás de mí a alguien que... San Diego, imagínense, San Diego en la noche. Porque la noche en Santiago cambia. Es otro mundo, señores, por si acaso. San Diego. Y yo siento atrás que viene un gallo siguiéndome. Y yo me empiezo a apurar. Lo caché con el ojo, el tercer ojo. Lo caché. Y me empecé, yo dije, no, este gallo me va a cogotear. Y mientras yo caminaba más rápido, él caminaba más rápido. Y yo comencé a apurar el paso. Y él más apuraba el paso. Y comencé a apurarme. Y siento detrás a alguien decir, Pastor José, Pastor José. Yo no lo podía escuchar. Y de pronto comienzo a parar y dije, es un hermano. Es un hermano, no es un cogotero, es un hermano. Y el hermano venía rápido, venía corriendo, pastor. Y yo paro así, hola hermano, ¿y usted? Sí, pastor, ¿por qué corre? Y yo le digo, ¿y usted por qué me persigue? Y yo pensé que usted, no sé, es peligroso. Y todos los hermanos se habían ido esperando que alguien me diera algo. Me dice, pastor, ¿por qué corría? Yo me reía porque mientras yo apuraba el paso, usted más se apuraba. Claro. Dime, hermana, a las finales, ¿qué quieres? Me dijo, pastor, menos mal que lo alcancé. Porque cuando usted estaba predicando, porque esa noche yo prediqué, porque cuando usted estaba predicando, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ve a tu casa y saca lo que has guardado en la despensa y saca lo que has guardado bajo el colchón y tráelo a mi siervo, porque hoy lo voy a bendecir. Pastor, menos mal que te pillé, porque esta canasta es para ti de alimento y este sobre es para ti. Y me dijo, así dice el Señor, por cuanto has creído con todo mi corazón, yo hoy te bendigo. Una cosa es tener fe, otra cosa es diferente, es creer al Señor. Creer es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, lánzate, porque papá está abajo. Y si papá está abajo, entonces nosotros nos lanzamos al futuro sin miedo a perder. Nosotros tenemos fe, pero el problema es que tenemos que creer. La Escritura dice que para aquel que cree, todas las cosas son posibles. En esta mañana el Señor te dice, lo que te falta es creer. Y creer es comenzar a hacer lo que Dios te ha encomendado hacer ya, punto. Yo pensé que iban a gritar. ¡Au! Cuando el padre de familia escuchó esto, ¿sabe lo que dijo? Escúchame bien, cuando yo leí esta palabra, dije esto, wow, wow, wow. Y yo quiero que lo diga usted, por favor, después de lo que voy a decir. El padre de familia dijo, si puedes solamente creer, dijo el Señor, para el que cree, todo le es posible. Y el padre de familia dijo, creo. Pero la Escritura dejó registrado algo. Dice la Escritura que el padre gritó, creo. Cuando uno tiene un hijo enfermo, grita, creo. Cuando uno tiene las tormentas al frente, dice, creo. Cuando uno está en un pozo cenagoso que no puede salir, tiene que gritar y decir, creo. Tienes que gritarlo, creo. Y añade el padre de familia diciendo lo siguiente, ayuda mi incredulidad. Wow. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana? Te está diciendo que has gastado más tiempo en discusiones
que en acercarse al Señor. Te está diciendo el Señor que has tenido fe, pero te ha faltado creer. ¿Qué está haciendo el pueblo?, le dijo Dios a Moisés. ¿Qué está haciendo el pueblo? Señor, está orando para que el mar se abra. No. Dile al pueblo que marche. Hay una canción de Marcos Witt, puedes pasar. Hay una canción de Marcos Witt que yo sé que no la saben los músicos, pero dice: si puedes creer, montañas se moverán. La fe no mueve montañas. La fe es la dinamita que enciende el creer. La fe es una energía, es un power. Dynamo. Y recibiréis poder. La fe está en las promesas de Dios. Yo sé que son posibles. ¿Me entiende? Cuando el Salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos creen esa promesa? Eso es fe. Eso es fe. ¿Cuántos creen que el Señor estará? Permítame, deje ponerme más alto para mirarlo. ¿Cuántos creen que cuando la Escritura dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo? ¿Cuántos creen eso? Eso es fe. Ahora, el creer es entrar en el valle de sombra y de muerte y hacer que esa promesa se cumpla en mi vida. Yo creo en las promesas de Dios. Y la fe es la dinamita que enciende mi corazón, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Esta palabra entró con fe en mi corazón, se hizo carne, y ahora creo que puedo abrir mares, puedo caminar en valle de sombra y de muerte, porque los valles y los ríos y los mares se tendrán que abrir en el nombre del Señor. Si puedes creer, todo le es posible al que puede creer. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te hace falta? El problema es que no has creído. El problema es que no han creído. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que Dios te va a enviar a las naciones del mundo? ¿Lo crees? Entonces hazlo. ¿Crees que Dios va a usarte en los hospitales, en cárceles? ¿Crees? Entonces comienza a hacerlo. Te has llenado de fe, pero ahora viene el proceso de creer, de lanzarse al futuro, sabiendo que Dios está en medio nuestro. Si solo puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y el todo es todo. Amén. ¿Qué es lo que está frente a ti? ¿Qué es lo que está frente a ti? ¿Crees? ¿Crees que Dios está ahí? Entonces camina. Son como las palabras de Jesús a Pedro, ¿se acuerdan? En la barca. Jesús, ¿eres tú? Yo soy. Hace rato te lo dije. Yo soy el que estoy en el mar. Si eres tú, entonces manda que yo camine sobre las aguas. El primer hombre después de Jesús, el segundo hombre después de Jesús, que venció las leyes naturales de la física, fue Pedro. Pedro caminó sobre el mar como si estuviera en un cemento. Oye, increíble. Pedro creyó.
creyó en el Señor y pudo caminar. Pero después se hundió y el Señor dijo: hombre de poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo en esta mañana? Tienes que creer. El creer es acción. Juntamente con la fe debe estar el creer. La fe y creer que esas promesas dichas se van a cumplir. El creer significa creer que esas promesas también son para mí. Hacer propias las promesas de Dios. ¿Qué es lo que está frente a ti? Hay tormentas, hay temores, hay valles, hay mares. El Señor te dice en esta mañana: si solo puedes creer. Me llama atención la forma que lo hace el Señor, la forma que lo dice. Si solo puedes creer. Mira, no te pido más que esto. No te pido grandes cosas. Solamente te digo, si solamente puedes creer, yo haré grandes cosas. A Dios le hace falta solo un grano de mostaza para poder hacerlo. Pero aún eso no lo encuentra, porque es tan grande nuestra debilidad en la fe y en el creer. Pero en esta mañana el Señor fortalece tu fe y te hace creer. Amén. Señor, queremos orar en este día y queremos disponer nuestro corazón delante de ti, sabiendo que tú eres el Dios de toda provisión. Señor, queremos creer, solamente creer, que no importa dónde esté, tú eres bueno. Que no importa mi situación, tú harás caminos para mí. Ayuda a mi incredulidad. Empújame a creer. Ayúdame, Señor, a solamente lanzarme en tus brazos y saber que tú tienes todo el control, que tú puedes sanar el corazón herido, que tú puedes sanar toda dolencia de nuestros cuerpos, que tú eres el Dios todopoderoso, que me dice en esta mañana que si solamente puedo creer, entonces tú abrirás caminos para mí y sendas para mí. Solamente me pides creer. Y queremos decirte como este hombre que gritó: creo. Creo porque es mi único hijo y Satanás lo ha tomado para zarandearlo. Creo porque la única esperanza que me queda eres tú. Creo que tú puedes sanar el corazón roto, Señor. Creo que tú puedes tomar nuevamente el vaso que se cayó y volverlo a levantar. Creo que tu amor y tu compasión son más grandes que los cielos. Creo que tú eres capaz de tomar al hijo que se fue y traerlo a casa. Creo que tú puedes poner anillo en el dedo del que se fue y gastó todo lo que tenía. Creo que tú puedes restaurar la familia, el matrimonio. Creo que tú puedes traer al orden el hogar. Creo, Señor. Creo. Espíritu Santo, ¿cuántos necesitan
creer en esta mañana. El Señor te dice, tienes fe, pero ahora te falta creer. Que hasta tus huesos digan, creo y soy capaz de entrar al horno de fuego ardiendo, sabiendo que Dios me va a cubrir y me va a proteger. ¿Cuántos quieren creer en esta mañana? Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a ministrar. Levante sus manos y dígale, Señor, creo en ti. Ayuda a mi incredulidad. Solamente te falta creer para alcanzar lo que quieres alcanzar. Solamente te falta creer. Dile al Señor. Aleluya. Podemos cantar esta hermosa alabanza para nuestro Dios.